buenas, Gorrinacias, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy vengo a enseñaros en detalle qué trae esta expansión para el Señor de los Anillos LCG de la Comunidad del Anillo. La primera de las expansiones de saga que han reeditado y que incluye las antiguas expansiones de Los Jinetes Negros y El Camino se Oscurece en una sola caja. Así que sin mucho más, vamos en detalle a ver qué trae y qué cambios mete esta expansión. Dentro vídeo. Y bueno, en primer lugar vamos a ver el libreto de reglas que nos incluye todas las cosas nuevas que trae la expansión de saga. Aquí nos indica cuál va a ser el símbolo de las cartas de esta expansión y todas las cartas que vamos a tener, pero ahora las veremos todas en detalle. Evidentemente con esta expansión vamos a poder jugar lo acontecido en el libro de la Comunidad del Anillo, ¿vale? Los hechos más importantes que ocurrieron en ese libro. Cuando pasamos la hoja vamos a tener las distintas reglas de la expansión de saga. Nos va a contar aquí también las reglas de preparación, cómo cambian las reglas de preparación de una partida de saga de la Comunidad del Anillo, de que va a haber una esfera nueva que es la esfera de comunidad, que tiene abajo el iconito del anillo de poder, y que esas cartas de esos héroes, ¿vale? No la vamos a poder nada más que usar si estamos jugando unas expansiones de saga, ¿vale? Y evidentemente nos dice que siempre en las reglas de preparación vamos a tener que tener a Frodo, ¿vale? Porque Frodo evidentemente era uno de los principales durante el libro. Nos habla también del modo campaña, de cómo funciona el modo campaña, de los distintos escenarios que vienen en esta expansión. Nos va a hablar también de las nuevas reglas y nuevos términos que va a haber en las cartas, como tiro con arco X, indestructible, peligro, etc. Y luego pues ya vamos a pasar con los distintos escenarios y la preparación, ¿vale? Recordar que los iconos que venían en el mazo nos servían para preparar los distintos mazos de encuentro, ¿vale? Y pues bueno, también estos escenarios van a tener una preparación en nuestro mazo personal, ¿vale? En nuestro mazo de jugador. También, aunque sabéis que se pueden generar los mazos por nuestra cuenta, ¿vale? Como nosotros queramos y vayamos aprendiendo en el juego, aquí nos proponen dos mazos de inicio para dos jugadores con cartas bastante equilibradas, de forma que nosotros podamos abrir la expansión y ponernos ya directamente a jugar. Por último tenemos doble cara de el diario de campaña de saga, ¿vale? Donde podemos ir apuntando todas nuestras cosas para ir viendo cómo vamos avanzando y de un día a otro pues acordarnos de lo que ha ido pasando. Y vamos a empezar viendo, cómo no, las cartas de héroe de Frodo, ¿vale? Frodo en esta expansión de saga nos mete dos versiones, esto es lo que os comentaba antes. Tiene esfera propia esta expansión para estas cartas de héroe, que son las esferas del anillo, que solo se pueden jugar si estamos jugando las expansiones de saga y que evidentemente tenemos que meter si estamos jugando saga, ¿vale? Frodo era un personaje principal de la aventura, por eso, como veis, nos da 0 de amenaza porque Frodo va a ir con nosotros como personaje extra, ¿vale? Como héroe extra, entonces por eso no nos mete amenaza. Tenemos que elegir una de las dos versiones que vienen en el juego y jugar con ella, ¿vale? Hay escenarios que nos van a decir que usemos una versión u otra. Y bueno, vamos a ver las características de Frodo. Tiene 2 de voluntad ambas cartas, 1 de ataque, 2 de defensa. Es Frodo Bolsón y como Hobbit, portador del anillo. Respuesta, gasta un recurso de la propia reserva del héroe, ¿vale? Para cancelar los efectos de una carta de encuentro que acabe de ser revelada desde el mazo de encuentros. Devuelve esa carta al mazo de encuentros, barájalo y revela una carta de encuentro. Y en la otra versión lo que tenemos es que como respuesta después de que Frodo Bolsón se agote para defender un ataque, agotamos el anillo único y gastamos un recurso del propio héroe para tomar como objetivo el enemigo atacante. A continuación, ese ataque no inflige daño y cada jugador aumenta su amenaza en 2. Esto es bastante duro. No podemos hablar de Frodo sin hablar del anillo, que es un artefacto, carta de artefacto, objeto anillo, que en la preparación el jugador inicial va a reclamar el anillo único y lo va a vincular al portador del anillo. Bueno, esto lo que quiere decir es que básicamente el jugador que lleve a Frodo va a llevar el anillo con él, ¿vale? Y vinculado siempre porque sabéis que iba junto, ¿vale? Lo llevaba colgado. El héroe vinculado no cuenta para el límite de héroes, o sea que Frodo no nos cuenta para el número total de héroes, o sea tendríamos 3 y a Frodo. Y el jugador inicial va a ganar el control del héroe vinculado, o sea que vamos a llevar a Frodo. Si el anillo único en algún momento de la partida abandona el juego, los jugadores perderemos la partida, porque habremos perdido el anillo y evidentemente pues se habrá ido todo al traste. Vamos a seguir viendo las cartas de héroe que viene en la expansión de saga. Empezamos por Sam-Gamgee, no podía faltar, 3 de voluntad, nos mete 8 de amenaza, 1 de ataque, 1 de defensa, y como respuesta, después de que te enfrentes a un enemigo con un coste de enfrentamiento superior a tu amenaza, prepara Sam-Gamgee y recibe 1 más de voluntad, 1 de ataque y 1 de defensa hasta el final de la ronda. Pippin Hobbit, que nos da 6 de amenaza,
2 de voluntad, 1 de ataque, 1 de defensa y es un hobbit. Cada enemigo del juego recibe +1 a su coste de enfrentamiento por cada héroe hobbit que controle. Como respuesta, después de que te enfrentes a un enemigo con un coste de enfrentamiento superior a tu amenaza, robaríamos una carta. Goldoborger, el gran olvidado de las películas, nos da 7 de amenaza, 1 de voluntad, 1 de ataque, 2 de defensa. Es un hobbit y como acción podemos agotar a Goldoborger para elegir un enemigo en el área de preparación y aumentar tu amenaza en tantos puntos como la amenaza de ese enemigo hasta el final de la fase. Ese enemigo no contribuye con su amenaza y límite una vez por ronda. Merry es un hobbit que nos sube 6 de amenaza, 2 de voluntad, 0 de ataque, 1 de defensa y Merry recibe 1 de ataque por cada héroe hobbit que controles. O sea, si le combinamos con muchos héroes hobbit va a estar muy bien. Como respuesta de que Merry participe en un ataque que destruya un enemigo, prepara otro personaje que participe en ese ataque. No podía faltar Gandalf, que evidentemente nos da mucha amenaza porque es muy bueno. 3 de voluntad, 3 de ataque, 3 de defensa. Gandalf es un Istari y nos permite jugar con la primera carta de tu mazo boca arriba una vez por fase. Puedes jugar la primera carta de tu mazo como si estuviese en tu mano. Al jugar una carta de esta forma, Gandalf se considera como si estuviera impreso estos iconos, ¿vale? Los iconos de la caja base, ya que veis que no pertenece a ninguna esfera. Vamos ya con las cartas de aliado. Bill el Pony, que nos cuesta 2 recursos bajarla, 1 de voluntad, 1 de ataque y 0 de defensa, y es una criatura pony que reduce el coste para jugar a Bill el Pony en 2 si controlas a San Ganji. No puede tener cartas vinculadas. Cada personaje hobbit recibe +1 punto de impacto. De esta carta tenemos 3. Carta de Galadriel como aliado, nos cuesta 3 recursos bajarla, tiene 3 de voluntad, 0 de ataque y 0 de defensa, es Noldor noble y al final de la ronda descarta a Galadriel del juego. Respuesta: después de que juegues a Galadriel desde tu mano, busca una carta vinculada de coste 3 o menos entre las 5 primeras cartas de tu mazo, devuelve las cartas restantes en cualquier orden. De esta tenemos 3 cartas. La carta de la capa Hobbit, tenemos 3 copias, nos cuesta 1 bajarla. Es una carta vinculada de tipo objeto, vincula esta carta a un héroe hobbit, límite de 1 por héroe, y el héroe vinculado recibe +2 de defensa mientras que defienda con un ataque realizado por un enemigo con un coste de enfrentamiento superior a su amenaza, que como sabéis tiene unas amenazas muy bajas y esto es muy potente. Carta de Boromir de aliado, tenemos 3 copias, nos cuesta 4 recursos bajarla, 1 de voluntad, 3 de ataque y 1 de defensa, y Boromir es un Gondor guerrero y recibe 2 de defensa al defender contra un enemigo con un coste de enfrentamiento superior a su amenaza. Como respuesta, después de que Boromir reciba cualquier cantidad de daño, lo podemos volver a preparar. Carta de aliado del granjero Magot, tenemos 3 copias, nos cuesta 3 recursos bajarla, 1 de voluntad, 2 de ataque y 0 de defensa, y como respuesta es de tipo hobbit, y como respuesta, después de que el granjero Magot entre en juego, inflige 1 punto de daño a un enemigo enfrentado a ti, o 2 puntos de daño si el coste de enfrentamiento en ese enemigo es superior a tu amenaza. Carta vinculada de Daga de Osternese, tenemos 3 copias, un artefacto, nos cuesta 1 recurso bajarla, y vincula esta carta a un héroe restringido, y el héroe vinculado recibe 1 de ataque o 2 de ataque si ataca a un enemigo con un coste de enfrentamiento superior a su amenaza. Carta de evento de terminación mediana, tenemos 3 copias en el juego, cuesta 1 recurso bajarla. Como acción elige un héroe hobbit y ese héroe recibe 2 de voluntad, 2 de ataque y 2 de defensa hasta el final de la fase. Carta de aliado de Bilbo Bolsón, tenemos 3 copias, nos cuesta 2 recursos bajarla, 2 de voluntad, 0 de ataque, 0 de defensa. Bilbo Bolsón es un hobbit y como respuesta, después de que Bilbo Bolsón entre en juego, busca una carta vinculada de pipa en tu mazo y añádela a tu mano. Después barajamos el mazo. Y aquí tenemos la pipa de la que hablaba en la carta anterior, ¿vale? Tenemos 3 copias también de la pipa Hobbit. Es un objeto, nos dice que vinculemos esta carta a un personaje Hobbit, límite de 1 por personaje, y como respuesta, después de que tu amenaza sea reducida por el efecto de una carta de evento, agota la pipa Hobbit para robar una carta extra. De esta carta tenemos 3 copias. Otra carta de evento de Anillos de Humo, tenemos 3 copias también, nos cuesta 2 recursos bajarla. Como acción, reduce tu amenaza en 1 por cada pipa que controles. Cada héroe con una carta vinculada de pipa recibe 1 de voluntad hasta el final de la fase. Carta de aliado de Cebadilla Mantecona, tenemos 3 copias, nos cuesta 2 recursos bajarla, 1 de voluntad, 0 de ataque y 1 de defensa, y si todos los héroes que controles tienen el rasgo de Hobbit, el daño de los ataques sin defensores contra ti puede ser asignado a Cebadilla Mantecona. Carta de aliado de Elrond, es un Noldor curandero, tenemos 3 copias, 3 recursos bajarla, 3 de voluntad, 2 de ataque y 3 de defensa. Al final de cada ronda descartamos a Elrond del juego. Respuesta: después de que Elrond entre en juego, elige una acción, cura todo el daño de un héroe, descarta una carta vinculada de estado, o cada jugador roba una carta. Muy potente esta carta. Piedra de Elfo, carta vinculada de la que tenemos 3 copias, nos cuesta 1 recurso bajarla, es un artefacto de objeto y vinculamos esta carta al lugar activo y el lugar vinculado recibe 1 punto de misión. O
sea, ya nos contaría como un punto de visión de avance. Respuesta: después de que el lugar vinculado sea explorado, el jugador inicial pone un aliado en juego de su mano. Carta de evento de que pasen de largo, tenemos 3 copias, nos cuesta 3 recursos bajarla, reduce el coste para jugar que pasen de largo en 1 por cada héroe, hobbit o montaraz que controles. La acción: cada enemigo recibe más 5 a su coste de enfrentamiento hasta el final de la ronda. Carta vinculada de vara de Gandalf, tenemos 3 copias, 2 recursos nos cuesta bajarla, es un artefacto objeto de tipo vara, vincula esta carta a Gandalf restringido, ¿vale? Solo lo puede llevar él, y como acción agota la vara de Gandalf para elegir una opción, elegir un jugador para que robe una carta, añadir un recurso a la reserva de recursos de un héroe o descartar una carta de sombra de un enemigo que no sea único. Carta vinculada de pipa del mago, tenemos 3 copias, objeto pipa, nos cuesta un recurso bajarla y vinculamos esta carta a un personaje Istari, límite de 1 por personaje. Como acción podemos agotar la pipa de mago para intercambiar una carta de nuestra mano con la primera carta de tu mazo. Carta de llama de Anor, de tipo evento, 3 copias, es un hechizo. Como acción añadimos la llama de Anor a la zona de victoria y descartamos la primera carta de tu mazo para preparar un personaje Istari que controles, y ese personaje recibe tanto puntos de ataque como X, siendo X el coste de la carta descartada, así hasta el final de la fase. La comunidad del anillo, carta vinculada, tenemos 3 copias, nos cuesta 2 recursos bajarla y es de tipo comunidad, nos vincula esta carta al portador del anillo y cada héroe recibe 1 de voluntad, lo cual está muy bien. Obligado: después de que un personaje sea destruido, descarta la comunidad del anillo. Carta de evento de la intuición de Frodo, tenemos 3 copias, nos cuesta 2 recursos bajarla y como acción cada héroe que controle recibe 1 de voluntad hasta el final de la ronda. Podemos robar una carta por cada héroe hobbit que controlemos, está muy potente. Y vamos con las cartas vinculadas especiales que trae esta expansión. Tenemos esta de Señor Sotomonte que nos cuesta 0 recursos bajarla, es una carta de tipo permanente, es un título y preparación vincula esta carta al portador del anillo y como acción añade al señor Sotomonte a la zona de victoria para elegir un enemigo enfrentado a ti hasta el final de la ronda y ese enemigo no puede atacarte. Dardo, otra arma mítica en El Señor de los Anillos, la espada que lleva Frodo, que le había regalado su tío Bilbo. 2 recursos bajarla, es un artefacto objeto arma, vincula esta carta a un héroe hobbit restringido y el héroe vinculado recibe más 1 de voluntad, 1 de ataque y 1 de defensa. Como respuesta, después de que el héroe vinculado se agote para defender en un ataque, descarta la primera carta del mazo de encuentros e inflige daño al enemigo atacante igual a la amenaza de la carta descartada. Esta es muy potente. Cota de Mithril, un recurso bajarla, es un artefacto, objeto armadura y vincula esta carta al portador del anillo. El héroe vinculado recibe 1 de defensa y 1 punto de impacto. Glandring, carta de tipo vinculada, de tipo ayuda, artefacto, objeto, arma y vincula esta carta a un héroe, guerrero o Gandalf restringido y el personaje vinculado recibe 2 de ataque. Como respuesta, después de que el personaje vinculado destruya un enemigo orco, roba una carta. Anduril, nos cuesta 3 recursos bajarla, es una carta vinculada de tipo ayuda, objeto y arma, vincula esta carta a un héroe noble o a Aragorn de modo restringido. El héroe vinculado recibe 1 de voluntad, 1 de ataque y 1 de defensa y como respuesta, después de que se resuelva un ataque en el que haya defendido el héroe vinculado, agota Anduril para tomar como objetivo el enemigo que acaba de atacar. Declara al héroe vinculado como atacan contra ese enemigo y resuelve el ataque. Carta vinculada de Montaraz incansable, de tipo ayuda, permanente, es un título. Preparación, vincula esta carta a un héroe y el héroe vinculado recibe 1 de defensa y gana el rango de Montaraz. Curandero hábil, carta de tipo vinculada, no nos cuesta nada bajarla, como título permanente. Y preparación, vincula esta carta a un héroe. El héroe vinculado recibe más 2 puntos de impacto y gana el rasgo de curandero. Carta vinculada de guerrero valeroso, es un título de ayuda, no nos cuesta nada bajarla, permanente. Y preparación, vincula esta carta a un héroe y el héroe vinculado recibe 1 de ataque y gana el rasgo de guerrero. El héroe noble, nos cuesta 0 recursos bajarla, es un tipo título ayuda, permanente. Y como preparación vinculamos esta carta a un héroe y el héroe vinculado recibe 1 de voluntad y gana el rasgo de noble. Carta vinculada de lembas envueltas en hojas, 0 de coste, objeto regalo, preparación, vincula esta carta a un héroe y como acción añade las lembas envueltas en hojas a la zona de victoria o retirarlas de la reserva de campaña para preparar a todos los héroes en juego. Vial de Galadriel, carta vinculada también, de 0 de coste, es un objeto regalo. Como preparación vincula esta carta a un héroe y como acción añade el Vial de Galadriel a la zona de victoria y retíralo de la reserva de campaña para dar
a cada enemigo enfrentado a ti -4 de ataque hasta el final de la ronda. 3 cabellos dorados, es un objeto regalo de 0 de coste, preparación, vincula esta carta a un héroe y como acción añade los 3 cabellos dorados a la zona de victoria y retíralos de la reserva de campaña para disminuir la amenaza de cada jugador en 3. A continuación cada jugador roba 3 cartas. Cuerda de Lorien, objeto regalo, preparación, vincula esta carta a un héroe y añade la cuerda de Lorien a la zona de victoria y retírala de la reserva de campaña para dar a cada lugar en juego del área de preparación -2 de amenaza hasta el final de la fase. Mazo de cartas de misión no os los voy a enseñar en detalle porque no quiero haceros spoiler. Que sepáis simplemente que tenemos un total de 22 cartas de misión en esta expansión y que nos sirven para componer un total de 6 escenarios distintos que vamos a poder jugar evidentemente a modo campaña en el mismo orden cronológico que el libro de la Comunidad del Anillo. Y bueno, vamos a pasar a ver las cartas del mazo de peligro o mazo de encuentros. Empezamos con esta carta de Morgul que viene en 2 unidades. Peligro, soplo negro, Morgul, peligro. Al ser revelada vincula esta carta a un héroe que controles y cuenta como una carta vinculada de estado con el texto del límite 1 por héroe. Y reduce todos los valores del héroe al que lo vinculemos a 0. Muy dura esta carta de traición. Vamos con otra carta de traición de la que tenemos 3 copias. Atención no deseada, de tipo peligro. Al ser revelada debes retirar 2 héroes que controles de la misión o bien añadir un espectro del anillo que esté fuera del juego al mazo de encuentros y barajarlo. Si saliera como sombra, devuelve el enemigo atacante al área de preparación después de este ataque. Carta de enemigo de Sureño Vizco, tenemos 3 copias, 33 de amenaza, 2 de amenaza, 2 de ataque y 2 de defensa. Es de tipo espía y al ser revelada debes añadir un espectro del anillo que esté fuera del juego al mazo de encuentros y barajarlo o bien revelar una carta de encuentro. Otra carta de enemigo, habitante de brillo sospechoso, tenemos 4 copias, 2 de amenaza, 3 de ataque y 1 de defensa. Es espía y mientras el anillo único esté agotado, el habitante de brillo sospechoso gana el siguiente texto. Los jugadores no pueden enfrentarse a este enemigo opcionalmente. Bill Elechal, Bri, espía, 3 de amenaza, 1 de ataque y 3 de defensa. Y los jugadores no pueden enfrentarse opcionalmente a Bill Helechal. Obligado al comienzo del paso de preparación, añade un espectro del anillo que esté fuera de juego al mazo de encuentros y barájalo, o bien cada jugador aumenta su amenaza en 1 por cada héroe de la esfera del anillo que asignará a la misión. Otro enemigo, jinete de Mordor. De este tenemos 2 copias, 4 de amenaza, 4 de ataque y 3 de defensa, muy potente, ya veis. No puede tener cartas vinculadas que no sean Morgul. Mientras el jinete de Mordor está enfrentado a ti, los personajes que controles reciben -1 de esperanza. Mientras el anillo único esté agotado, el jinete de Mordor recibe -10 a su coste de enfrentamiento. Jinete negro, enemigo, 4 de amenaza, 5 de ataque y 4 de defensa. Mira que tiene bastante vida encima. Es un Nazgûl y como ocultación 2, no puede tener cartas vinculadas que no sean de Morgul. Y obligado, después de que el jugador enfrentado fracase una prueba de ocultación, el jinete negro realizará un ataque inmediatamente. Crevain de Tierras Brunas, de esta tenemos 2 copias, es una criatura, 3 de amenaza, 1 de ataque, 1 de defensa, 2 de vida. Es de tipo peligro, enemigo, al ser revelada agota un héroe que controles o enfréntate al Crevain de las Tierras de las Brunas. Obligado, después de que Crevain de Tierra de la Bruna se enfrente a ti, revela la primera carta del mazo de encuentro. Wargo Aullador, criatura, es un enemigo, 2 de amenaza, 3 de ataque, 2 de defensa. Tenemos 4 copias de esta carta en el juego. Criatura Wargo, obligado, cuando el Wargo Aullador ataque, coloca una ficha de daño sobre el lugar activo. El enemigo atacante recibe 1 de ataque si este ataque destruye un personaje. Coloca una ficha de daño sobre el lugar activo. Sabueso de Sauron es un enemigo. Tenemos 4 copias de esta carta. 1 de amenaza, 4 de ataque, 1 de defensa y 3 de vida. Oleada, criatura Wargo. El sabueso de Sauron recibe -5 a su coste de enfrentamiento por cada enemigo que haya en el área de preparación. Y como sombra, el enemigo atacante recibe 1 de ataque o bien 2 de ataque si el enfrentamiento se produjo en esta ronda. Carta de Gran Wargo Jefe, es una carta de enemigo, solo tenemos una copia. 4 de amenaza, 5 de ataque, 3 de defensa y 6 de vida. Es una criatura Wargo, no puede tener cartas vinculadas y obligado, después de que el Gran Wargo Jefe se enfrente a ti, descarta cartas del mazo de encuentros hasta que sea descartado un enemigo Wargo por ese enemigo en juego enfrentado a ti. El Guardián del Agua es una criatura indestructible, inmune a efectos del jugador. Tenemos una copia de esta carta solo. ¿Os acordáis de este? Entrando en las minas de los enanos que fueron atacados los hobbits allí. El Guardián del Agua tiene 5 de amenaza, 6 de ataque y 5 de defensa. Menudo bichejo. 2 de 12 de vida. Madre mía. Y criatura es indestructible, inmune a efectos de carta de jugador. No puede abandonar el área de preparación, pero se considera enfrentado a cada jugador. Con todas las garras que tiene. Claro, con todos los tentáculos que tiene.
Y obligado, tras colocar la sexta ficha de daño sobre esta carta, el jugador inicial toma el control del portador del anillo agotado y con una ficha de daño. Carta de traición de Tormenta Aullidos, tenemos 3 copias, es un peligro y al ser revelada el enemigo Wargo del área de preparación con el mayor coste de enfrentamiento, te ataca o bien cada enemigo Wargo recibe menos 20 a su coste de enfrentamiento hasta el final de la ronda. Si no hay enemigos Wargos en el área de preparación, Tormenta Aullidos gana oleada. Frío Cortante, que es una carta de traición, tenemos 2 copias, Tiempo Atmosférico y al ser revelada cada jugador debe elegir una opción, descartar cada aliado que controle o bien aumentar su amenaza en 1 por cada aliado que controle. Sombra, el enemigo atacante realiza un ataque adicional después de este. Carta de traición de Ventisqueros, tenemos 2 copias, Tiempo Atmosférico, al ser revelada vincula esta carta al lugar activo, cuenta con una carta vinculada de estado con el siguiente texto, límite 1 por lugar y no pueden colocarse más de 3 fichas de progreso en el lugar vinculado en cada ronda si Ventisqueros no es vinculado al lugar activo. Gana oleada. Regimiento de Cuervos, tenemos 2 copias, es una carta de traición, al ser revelada coloca 3 fichas de daño sobre cada lugar activo. Y si sale como sombra, el daño sin defensores de este ataque debe asignarse al lugar activo. Carta de traición de Deseo por el Anillo, tenemos solo una copia, es de tipo corrupción, peligro oleada y al ser revelada vincula esta carta a un héroe que no sea de anillo en juego. Cuenta como una carta vinculada de estado con el texto obligado. Después de que el anillo único se agote, aumenta la amenaza de cada jugador en 1 y reduce la esperanza del héroe vinculado a 0 hasta el final de la ronda. Esta carta representa perfectamente lo que sentía Boromir por el anillo, por ejemplo. Carta de enemigo de Jinete Cruel, Nazgûl, tenemos 3 copias, 2 de amenaza, 4 de ataque, 3 de defensa y 6 de vida. No puede tener carta vinculada que no sea Morgul. Mientras el jinete cruel esté en el área de preparación, gana el siguiente texto. Obligado, al comienzo de la fase de encuentros, el jugador inicial debe reducir la vida del portador del anillo en 1 o bien enfrentarse al jinete cruel. De esta carta tenemos 4 copias. Carta de traición anonadado, tenemos 2 copias, es un peligro. Al ser revelada debes añadir la primera carta del mazo de cargas al mazo de encuentros, barajarlo y revelar una carta de encuentro adicional o bien aumentar la amenaza de cada jugador en 3 y terminar inmediatamente la fase de misión sin resolver la misión. Carta de traición del enemigo está sobre nosotros, tenemos 2 copias, al ser revelada cada enemigo enfrentado realiza un ataque y si no se ha realizado ningún ataque de este modo el enemigo está sobre nosotros, gana oleada. Si saliera como sombra, si este ataque destruye un personaje, retira todas las fichas de progreso de la misión actual. Carta de un ataque de dolor, tenemos 3 copias, desde tipo traición, representa a cuando Frodo sufre dolor por el ataque de la espada de los Nazgûl y se llama un ataque de dolor y al ser revelada reduce la vida del portador del anillo en 1 y luego reduce la esperanza, el ataque y la defensa del portador del anillo hasta 0 hasta el final de la ronda. Si este ataque destruye al personaje, reduce la vida del portador del anillo en 1. Carta de traición de los 9 han salido, tenemos 2 copias, al ser revelada hasta el final de la ronda trata el cuadro de texto de cada personaje como si estuviera en blanco, excepto los rasgos. Si hay un enemigo Nazgûl en el área de preparación, los 9 han salido, gana oleada. Si sale como sombra, devuelve el enemigo atacante al área de preparación después de este ataque. Carta de si se acercan, de traición, tenemos 2 copias, maldito 2, al ser revelada añade la pila de descartes de encuentros al mazo de encuentros y barájalo. Descarta cartas de encima del mazo de encuentros hasta que descartes X enemigos, donde X es el número de jugadores de la partida. Añade sus enemigos al área de preparación. Carta de traición de no podemos salir, tenemos 3 copias, al ser revelada cada jugador asigna X puntos al daño de entre personajes que controle, donde X es el número de personajes agotados que controle. Y si sale esta carta como sombra, asigna 3 puntos de daño entre personajes que controles. X es el número de enemigos enfrentados a ti. Carta de traición de fisura profunda, tenemos 3 copias, riesgo, peligro y al ser revelada retira de la misión un personaje que controles y descarta la primera carta del mazo de encuentros si la esperanza impresa del personaje es menor que la amenaza de la carta descartada, descarta el personaje. Carta de traición de tú que estúpido, tenemos 2 copias, maldito 1, al ser revelada retira una ficha de daño de Boom Boom el Balrog, realiza un ataque si es posible. Como sombra, si este ataque destruye un personaje, revela una carta de encuentro. Carta de enemigo de jinete negro, tenemos 4 copias, 4 de amenaza, 5 de ataque y 4 de defensa, ojo con este, 6 de vida, es un Nazgûl, ocultación 2, no puede tener carta vinculada que no sean de Morgul y obligado que después de que el jugador enfrentado fracase una prueba de ocultación, el jinete negro realiza un ataque inmediatamente. Cuervo maligno, una carta de enemigo que tenemos 3 copias, 2 de amenaza, 0 de ataque, 1 de defensa y 2 de vida. Es una criatura y mientras el cuervo maligno esté enfrentado a ti, suma 1 al valor de ocultación de cada prueba de ocultación que realices. Sombra, si has fracasado una prueba de ocultación en esta ronda, este ataque se considera sin defensores. Carta de traición de arrastrándose hacia él, tenemos
3 copias, es una carta de peligro ocultación 2, al ser revelada si ha fracasado en una prueba de ocultación en esta fase, retira a todos los personajes que controles de la misión. Si sale como sombra, devuelve al enemigo atacante al área de preparación después de este ataque. Carta de traición de En busca del anillo, tenemos 3 copias, maldito 2, al ser revelada comenzando por el último jugador, cada jugador debe devolver un enemigo Nazgûl enfrentado a él al área de preparación o bien realizar una prueba de ocultación 2. Carta de traición de ¿Has visto a Bolsón? Tenemos 2 copias, peligro, oleada, al ser revelada vincula esta carta a un héroe, cuenta como una carta vinculada de estado con el siguiente texto, límite de una por héroe y obligado, después de que un jugador fracase en una prueba de ocultación, descarta el héroe vinculado. Carta de traición de El anillo nos atrae, tenemos una copia, oleada, al ser revelada al final de la fase, cada enemigo del área de preparación se enfrenta al jugador inicial, si el anillo único está agotado, este efecto no puede ser cancelado. Otra carta de traición de la que tenemos una copia, aterrado, carga, oleada, al ser revelada el jugador inicial aumenta su amenaza en 3 y pasa la ficha de jugador inicial al siguiente jugador. Si sale como sombra, el jugador defensor agota un personaje que controle. Carta de traición de Me come en vivo, de tipo oleada, al ser revelada el jugador inicial inflige X puntos de daño divididos entre héroes que controle, por donde X es el número de jugadores de la partida. Si sale como sombra, inflige un punto de daño al personaje defensor. Carta de traición de Miedo a ser descubierto, de tipo oleada, al ser revelada el jugador inicial debe agotar al portador del anillo o bien revelar una carta de encuentro adicional. Si sale como sombra, el jugador defensor aumenta su amenaza en 3. Carta de El peso del anillo, que representa muy bien el peso que llevaba Frodo con el anillo, ¿no? El peso que no se ve, ¿no? Y es de tipo oleada, es una carta de traición y al ser revelada vincula esta carta al portador del anillo. Cuenta como una carta vinculada de estado con el texto obligado. Al comienzo de cada fase de misión agota el anillo único o bien revela una carta de encuentro adicional en esta fase. Vamos con otra carta de traición, La sombra del miedo, maldito 1, oleada. Al ser revelada hasta el final de la ronda, trata el cuadro de texto impreso de cada personaje en juego como si estuvieran en blanco, excepto los rasgos. El personaje defensor no contribuye con su defensa. Otra carta de traición, perseguidos por el enemigo, maldito 1, oleada, al ser revelada cada enemigo que no esté en el área de preparación está enfrentado a un jugador, hace un ataque. Y sale como sombra, el enemigo atacante realiza un ataque adicional después de este. Vamos con un enemigo mítico, al igual que la criatura del lago, el Balrog, que se encontraba en Moria, es de tipo sombra llama, 5 de amenaza, 8 de ataque y 9 de defensa, menudo bichejo, y 25 de vida. Indestructible también, los jugadores no pueden enfrentarse a este enemigo opcionalmente, y el Balrog y las cartas de sombra adjudicadas al Balrog son inmunes a efectos de carta de jugador. Mientras esté en el área de preparación, el Balrog se considera enfrentado al jugador inicial y solo el jugador inicial puede declarar ataques contra el Balrog. Otra carta importante, un enemigo jefe orco, Uruk, 4 de amenaza, 4 de ataque, 3 de defensa y 6 de vida, no puede tener carta vincular, los aliados no pueden defender contra el jefe orco. Y obligado al comienzo de la fase de encuentros, el jefe orco se enfrenta al jugador inicial. Gran troll de las cavernas, carta de enemigo, tenemos 2 copias, 3 de amenaza, 6 de ataque y 4 de defensa, 6 de vida, no puede tener cartas vinculadas y por cada punto de daño de combate sobrante que inflinja el gran troll de las cavernas, daño infligido más allá de los puntos de impacto restantes del personaje dañado por su ataque, retira una ficha de progreso de la misión actual. Uruk de Mordor, tenemos 3 copias, es un enemigo de 2 de amenaza, 4 de ataque y 2 de defensa, 5 de vida, y al ser revelada el Uruk de Mordor realiza un ataque contra el jugador inicial. Si esta carta sale como sombra, el enemigo atacante recibe 1 de ataque, si el ataque destruye un personaje, el enemigo atacante realiza un ataque adicional. Orco de Moria, tenemos 3 copias, al ser revelada retira una ficha de daño de Boom 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 o revela una carta de encuentro adicional. Si sale como sombra, aumenta tu amenaza en 1 por cada enemigo enfrentado a ti. Este personaje tiene 2 de amenaza, 3 de ataque, 1 de defensa y 3 de vida. Carta de enemigo de Arquero de Moria, tenemos 3 copias. La amenaza es X, 3 de ataque, 3 de defensa, 3 de vida. Es de tipo orco, peligro, tiro con arco 2. X es el número de jugadores de la partida y al ser revelada asigna X puntos de daño entre personajes que controles. Capitán Uruk-hai, tenemos 2 copias de esta carta, 3 de amenaza, 5 de ataque, 2 de defensa y 3 de vida. Es un orco Uruk-hai, tiene resistencia 2, no puede tener cartas vinculadas y los aliados con menos puntos de impacto impresos que el Capitán Uruk-hai no pueden defender contra el Capitán Uruk-hai. Y como sombra, el enemigo atacante realiza un ataque adicional después de este. Carta de enemigo de arquero Uruk-hai, tenemos 4 copias, X de amenaza, 4 de ataque, 1 de defensa y 4 de vida.
es un orco Urujai, como peligro resistencia 1, tiro con arco X, X es el número de jugadores en esta etapa y al ser revelada descarta un aliado que controles. Rastreador Urujai es una carta de enemigo de la que tenemos 3 copias, 1 de amenaza, 3 de ataque, 1 de defensa y 3 de vida, de oleada y resistencia 1, tiro con arco 1, el rastreador Urujai recibe 2 de ataque contra personajes con 2 o menos puntos de impacto impresos y si sale como sombra descarta una carta vinculada no objetivo que controles. Carta de enemigo de cazador Urujai, tenemos 2 copias, 2 de amenaza, 4 de ataque, 1 de defensa, 3 de vida, como peligro resistencia 1 y al ser revelada elige a un jugador para que revele una carta de encuentro o bien el cazador Urujai realiza un ataque inmediatamente contra ti. Carta de traición de amenaza creciente, tenemos 2 copias, es una carta de peligro, al ser revelada mueve un enemigo enfrentado a ti al área de preparación del jugador inicial o bien amenaza creciente gana maldito 2 y oleada. Como sombra, después de este ataque mueve al enemigo atacante al área de preparación del jugador inicial. Carta de traición de orcos de la mano blanca, tenemos 2 copias, al ser revelada retira todo el daño de cada enemigo que esté en esta etapa y cada enemigo que esté en esta etapa recibe 1 de amenaza, 1 de ataque y 1 de defensa hasta el final de la ronda. Si sale como sombra, si el personaje defensor tiene menos puntos de impacto impresos que el enemigo atacante, este ataque se considera sin defensores. Carta de flechas de plumas negra, tenemos 3 copias, este es el momento en el que Boromir es tiroteado por los Urujai, defendiendo a Frodo y a Sam. Y es una carta de traición, al ser revelada hasta el final de la ronda suma 1 al total de tiro con arco en esta etapa por cada aliado que haya en esta etapa en este momento. Si sale como sombra, el enemigo atacante recibe 1 de ataque o bien 2 de ataque si el personaje defensor tiene menos puntos de impacto impresos que el enemigo atacante. Carta de enemigo de espectro del anillo, tenemos 4 copias, 3 de amenaza, 5 de ataque, 4 de defensa y 5 de vida. Es un Nazgûl, no puede tener carta vinculada que no sean de Morgul y obligado, cuando el espectro del anillo ataque, adjudícale una carta de sombra adicional si el anillo único está agotado. Devuelve esta carta al mazo de encuentros y barájalo si sale como carta de sombra. Carta de traición de grito penetrante, tenemos 3 copias, es de peligro, al ser revelada busca el mazo y la pila de descartes de encuentro del enemigo Nazgûl, añádelo al área de preparación o bien ponlo en juego enfrentado al jugador inicial, baraja el mazo de encuentros y si sale como sombra el enemigo atacante realiza un ataque adicional después de este. Carta de traición de hoja pálida, tenemos 3 copias, es de tipo Morgul, oleada, al ser revelada vincula esta carta a un enemigo Nazgûl en juego si es posible y cuenta como una carta vinculada de arma con el siguiente texto, límite de 1 por enemigo, el enemigo vinculado recibe 1 de ataque y no puede recibir daño que no sea de combate. Carta de traición de sucumbió al mal, tenemos una copia, es de tipo corrupción, al ser revelada vincula esta carta a un héroe que no sea de la esfera del anillo y muévelo al área de preparación del jugador inicial. Cuenta como una carta vinculada de estado con el texto, el héroe vinculado pierde el tipo de carta héroe y gana el tipo de carta enemigo con amenaza igual a su esperanza y coste de enfrentamiento igual a su coste de amenaza. Si sucumbió al mal, es descartada, devuelve al héroe vinculado bajo el control de su propietario. Carta de traición de poder en su terror, tenemos 3 copias, al ser revelada cada aliado recibe -1 de esperanza hasta el final de cada ronda, inflige 2 puntos de daño a cada aliado con 0 de esperanza. Y si sale como sombra, descarta una carta vinculada a un objetivo que controles. Carta de corcel negro, también de traición, es de tipo Morgul, tenemos 3 copias, oleada, y al ser revelada vincula esta carta a un enemigo Nazgûl en juego si es posible y cuenta como una carta vinculada de montura, con el siguiente texto, límite 1 por enemigo. El enemigo vinculado recibe -10 a su coste de enfrentamiento y gana el siguiente texto obligado. Al final de la fase de recuperación devuelve el enemigo vinculado al área de preparación. Carta de traición de seguidos por la noche, tenemos una copia, es de peligro oleada y al ser revelada pone en juego el primer enemigo de la pila de descartes de encuentros enfrentado a ti. Carta de traición de destino funesto, solo tenemos una copia, es de tipo peligro oleada y al ser revelada vincula esta carta a un héroe que controles y cuenta como una carta vinculada de estado con el texto obligado. Después de que un personaje que controles sea destruido, aumenta tu amenaza en 2. Carta de traición de galopan como un viento, que yo creo que debería haberse llamado galopan como el viento. Y tenemos 2 copias, al ser revelada devuelve todos los enemigos Nazgûl enfrentados al área de preparación. Si ningún enemigo fue devuelto al área de preparación por este efecto, galopan como un viento, gana oleada. Si sale como sombra, devuelve el enemigo atacante al área de preparación después de este ataque. Carta de traición de invadido por el terror, tenemos una copia, es de tipo oleada, al ser revelada si el anillo único está agotado, el jugador inicial descarta 2 cartas al azar de su mano y si no es así, agota el anillo único. Si sale como sombra, el jugador defensor descarta una carta al azar de su mano. Carta de traición de atracción por el anillo, tenemos 3 copias de tipo oleada, al ser revelada el jugador inicial debe agotar el anillo único o bien aumentar su amenaza en 3. Si sale como sombra, el enemigo recibe 1 de ataque o 2 de ataque si el anillo único está agotado. Y vamos con la última carta de enemigo,
Otro personaje mítico, otro enemigo mítico, el Rey Brujo de los Nazgûl. 5 de amenaza, 6 de ataque, 5 de defensa y 9 de vida. Inmune a efectos de cartas de jugador. El Rey Brujo recibe menos 30 al coste de enfrentamiento, mientras que el anillo único esté agotado. Los personajes con 1 de esperanza o menos no pueden defender contra ataques realizados por el Rey Brujo. Vamos a tener un total de 7 cartas de objetivo que voy a enseñaros simplemente así por encima, ¿vale? No las vamos a leer porque son los objetivos de las misiones y no me gustaría revelarlos. Y vamos ya por último con las cartas de lugar, que tenemos bastantes. País sin caminos, tenemos 2 copias, 2 de amenaza, 3 de progreso y es un bosque. El país sin caminos recibe más 4 puntos de misión mientras esté en el área de preparación. Y si sale como sombra, después de este ataque, el enemigo atacante se enfrentará al siguiente jugador y luego realizará un ataque. De esta carta tenemos 3 copias. Carta de lugar del viejo camino, tenemos 3 copias, es un lugar de 3 de amenaza, 4 de progreso, camino, acción. Coloca la primera carta del mazo de cargas encima del mazo de encuentros para colocar 4 fichas de progreso sobre el camino viejo. Usa esta acción solo si estás jugando en modo campaña. Carta de lugar de Eregion, tenemos 3 copias, 3 de amenaza, 4 de progreso. Colinas, obligado, cuando Eregion sea explorado, los jugadores como grupo deben descartar X aliados del juego. X es la cantidad de daño que haya sobre el lugar. Y el jugador defensor descarta una carta vinculada a un objetivo que controle. Carta de lugar de Landas de Eten, tenemos 3 copias, 2 de amenaza, 3 de progreso y es de tipo bosque. Mientras las Landas de Eten sean en el lugar activo, no adjudiques cartas de sombra a los enemigos Nazgûl durante la fase de combate. Obligado, después de que se coloque 1 o más fichas de progreso sobre Landas de Eten, reduce la vida del portador del anillo en 1. Carta de lugar de Río Anduin, tenemos 4 copias, es de tipo río, 2 de amenaza, 5 de progreso y mientras el río Anduin esté en el área de preparación gana el siguiente texto obligado. Al final de la fase de viaje, cada jugador que esté en esta etapa aumenta su amenaza en 1. A continuación el río Anduin se mueve al área de preparación de la izquierda si es posible. Carta de lugar de laderas de Amongen, tenemos 3 copias, 3 de amenaza, 3 de progreso, bosque, colinas, viaje. Un jugador de este área de preparación debe enfrentarse a un enemigo de cualquier área de preparación para viajar aquí. Si sale como sombra, el enemigo atacante recibe 1 de ataque o bien 2 si el personaje defensor tiene menos puntos de impacto impresos que el enemigo atacante. Carta de lugar de Ribera Boscosa, tenemos 3 copias, 3 de amenaza, 4 de progreso, es un río bosque y mientras que la Ribera Boscosa esté en el área de preparación gana tiro con arco 2, viaje, busca un enemigo en el mazo y la pila de descartes de encuentros y añádelo al área de preparación para viajar aquí. Baraja el mazo de encuentros. Sala de muchas columnas, es una carta de lugar, tenemos 4 copias, 1 de amenaza y 6 de progreso, es subterráneo y la sala de muchas columnas recibe 1 de amenaza por cada sala de muchas columnas que haya en juego. Si sale como sombra, el enemigo atacante recibe 1 de ataque o bien 2 si tu amenaza es 35 más. Carta de minas de Moria, tenemos 4 copias, 2 de amenaza, 4 de progreso, es de tipo subterráneo y mientras las minas de Moria estén en el área de preparación debes colocar el progreso sobre las minas de Moria antes de que pueda colocarse sobre la misión actual. Si sale como sombra, descarta una carta vinculada no objetivo que controles o bien 2 cartas vinculadas no objetivo si tu amenaza es 35 más. Carta de estivaciones del Cuerno Rojo de lugar, tenemos 3 copias, 4 de amenaza, 5 de progreso, es de tipo colina y mientras las estribaciones del Cuerno Rojo sean lugar activo, gana el siguiente texto obligado. Después de que se añada un enemigo al área de preparación, este recibe menos 5 a su coste de enfrentamiento hasta el final de la ronda. Como obligado, cuando las estribaciones del Cuerno Rojo sean exploradas, cada jugador debe descartar X cartas de su mano al azar y X es la cantidad de daño que haya sobre este lugar. De Colinas de los Vientos tenemos 3 copias, 3 de amenaza, 2 de progreso, bosque, colina, respuesta. Después de que los jugadores viajen aquí, coge un enemigo que no sea único en juego y colócalo bajo este lugar boca abajo. Dicho enemigo se considera fuera de juego. Como obligado, después de que el lugar abandone el juego, devuelve todos los enemigos que haya bajo él al área de preparación boca arriba. Camino de Cepeda, tenemos 3 copias, 3 de amenaza, 3 de progreso, es un camino y mientras el camino de Cepeda está en el área de preparación, suma 2 a la amenaza total de las cartas descartadas cuando un jugador resuelva una prueba de ocultación. El viaje, el jugador inicial debe realizar una prueba de ocultación 1 para viajar aquí. Carta de Colinas de Aceveda es una carta de lugar, tenemos 3 copias, 2 de amenaza, 4 de progreso y mientras que las Colinas de Aceveda sean el lugar activo, cada enemigo del área de preparación recibe más 5 a su coste de enfrentamiento. Cuando las Colinas de Aceveda sean exploradas, cada jugador aumenta su amenaza en 1 por cada ficha de daño que haya sobre ellas. Carta de Bosque de Chet, tenemos 3 copias, 2 de amenaza, 2 de progreso y el bosque mientras que el bosque de Chet esté en el área de preparación, los enemigos espías reciben más 1 de amenaza y más 1 de ataque. Si sale como sombra, descarta una carta al azar de tu mano. El campamento de los trolls, tenemos una copia, 1 de amenaza, 2 de progreso, es un bosque. Mientras el campamento de los trolls sea el lugar activo, cada héroe recibe 1 de esperanza, 1 de ataque y 1 de defensa.
Carta de Vado de Bruinen, 2 de amenaza, 6 de progreso, Río, solo tenemos una copia, inmune a efectos de carta de jugador. Como respuesta, después de que el Vado de Bruinen sea explorado, descarta a todos los enemigos enfrentados. Si lo hacemos como viaje, el jugador inicial debe revelar la primera carta del mazo de encuentros para viajar aquí. El puente último, Puente Río, inmune a efectos de carta de jugador, X es el número de jugadores en la partida y tiene 4 de progreso, sabéis que X de amenaza, y el jugador inicial debe revelar la primera carta del mazo de cargas para viajar aquí. Pargalen, tenemos también una copia, 2 de amenaza, 4 de progreso, Río Prado, y inmune a efectos de carta de jugador. Viaje, busca un enemigo en el mazo y la pila de descartes de encuentros y añádelo al área de preparación para viajar aquí. Baraja el mazo de encuentros. Mientras Pargalen está en juego, los jugadores no pueden ganar la partida. Sitial de la Vista, 1 de amenaza, 6 de progreso, colinas, inmune a efectos de carta de jugador, y como respuesta, cuando el Sitial de la Vista sea explorado, busca una carta en juego en el mazo de encuentros o en la pila de descartes de encuentros y retírala de la partida. Baraja el mazo de encuentros y si está jugando en el modo campaña, retira esta carta de la reserva de la campaña. Los Argonath, X de amenaza, 2 de progreso, es un río, inmune a efectos de carta de jugador, X es el número de jugadores de la partida y los jugadores no pueden viajar aquí mientras Sam Gerbit esté en juego. Mientras los Argonath sean en el lugar activo, sáltate la fase de combate. Sam Gerbit, Río, inmune a efectos de carta de jugador, obligado cuando Sam Gerbit sea explorado, inflige un punto de daño a cada personaje agotado. Esta tiene 3 de amenaza y 4 de progreso. El Gran Puente, subterráneo, 5 de amenaza, 5 de progreso, inmune a efectos de carta de jugador. Como respuesta, cuando el Gran Puente sea explorado, descarta un héroe del juego para infligir X punto de daño a el Balrog y X es el coste de amenaza de ese héroe. A continuación, el Balrog pierde la palabra clave indestructible durante el resto de la partida cuando cualquier jugador puede activar esta capacidad. Cámara de Mazarbul, subterráneo, 4 de amenaza, 4 de progreso, inmune a efectos de carta de jugador. Los jugadores no pueden avanzar a la siguiente etapa. Viaje, cada jugador busca un enemigo distinto del mazo y la pila de descartes de encuentros y lo añade al área de preparación para viajar aquí. Uno de esos enemigos debe ser el jefe orco si es posible. Escalera de las tinieblas, tenemos 2 copias, subterráneo, 4 de amenaza, 2 de progreso. Y obligado, después de que la escalera en las tinieblas sea explorada, descarta la primera carta del mazo de encuentros y si la carta es el de lugar, añádelo al área de preparación. Antigua sala de guardia, tenemos 2 copias, 3 de amenaza, 3 de progreso, subterráneo, y mientras la antigua sala de guardia sea el lugar activo, cada enemigo en juego recibe -1 de ataque. Viaje. Descarta la primera carta del mazo de encuentros para viajar aquí. Cada jugador aumenta su amenaza en X, donde X es la amenaza de la carta descartada. Colina coronada de árboles, 3 de amenaza, 6 de progreso. Colinas. Mientras la colina coronada de árboles sea el lugar activo, cada enemigo recibe -1 de amenaza. Obligado. Cuando la colina coronada de árboles sea explorada, los jugadores como grupo agotan X personajes que haya en juego y X es la cantidad de daño que haya sobre este lugar. La puerta de Durin, dije amigo y entra. 1 de amenaza, 9 de progreso, portal, inmune a efectos de carta de jugador, debe colocarse en progreso en los demás lugares activos antes de poderlo colocar sobre esta carta. No puede colocar progreso sobre esta carta a menos que el jugador inicial controle al portador del anillo. Si hay 9 fichas de daño o más sobre esta carta, los jugadores pierden la partida. Paso del cuerno rojo, es una montaña, inmune a efectos de carta de jugador, obligado cuando el paso del cuerno rojo sea explorado, cada jugador asigna X puntos de daño entre personajes que controle. X es la cantidad de daño que haya sobre este lugar. Esta carta tiene 4 de amenaza y 6 de progreso. Moscagua, 3 de amenaza, 6 de progreso, terreno pantanoso. Mientras que Moscagua sea el lugar activo, los enemigos no pueden atacar, recibir daño ni ser enfrentados. Obligado. Después de que Moscagua se convierta en el lugar activo, devuelve todos los enemigos enfrentados al área de preparación. Cima de los vientos, 4 de amenaza, 4 de progreso, colina, ruinas, inmune a efectos de carta de jugador. Mientras que la cima de los vientos está en la zona de victoria, cada enemigo recibe -1 de amenaza. Viaje. El jugador inicial debe agotar el anillo único para viajar aquí. La posada más mítica del mundo de fantasía. El pony pisador, 2 de amenaza, 4 de progreso. Bri, respuesta. Después de que los jugadores viajen aquí, el jugador inicial pone un aliado en juego desde su mano. Después de que el pony pisador abandone el juego, descarta cartas encima del mazo de encuentros hasta que hayan sido descartados X enemigos y X es el número de jugadores de la partida. Pon esos enemigos en juego enfrentados al jugador inicial. Carta del lugar de Marjala, tenemos 2 copias, 3 de amenaza, 4 de progreso, terreno pantanoso, obligado. Después de que un jugador fracase en una prueba de ocultación, añade un enemigo Nazgûl desde la pila de descartes al mazo de encuentros si es posible, y luego baraja el mazo. Si sale como sombra, el enemigo atacante recibe 1 de ataque o bien 2 de ataque si ha fracasado en una prueba de ocultación en esta ronda. Carta de balsadera de Gamoburgo, 3 de amenaza, 9 de progreso, es río, inmune a efectos de carta de jugador. Mientras que haya al menos otro lugar en juego, los jugadores no pueden viajar aquí. Viaje. El jugador inicial debe realizar una prueba de ocultación 3 para viajar aquí. Si la balsadera de Gamoburgo es explorada, los jugadores ganan la partida. Jabar, 2 de amenaza, 2 de
progreso, comarca, respuesta después de que los jugadores viajen a Avar. Cada jugador enfrentado a un enemigo Nazgûl puede preparar un héroe que controle. Arroyo de Cepeda, Bosque Arroyo, al ser revelada viaja a Arroyo de Cepeda. Si hay otro lugar activo actualmente, devuélvelo al área de preparación. Bosque Cerrado, 1 de amenaza, 1 de progreso, es de tipo bosque, mientras que el bosque cerrado sea el lugar activo, reduce el valor de la ocultación X en 1. Y última carta de lugar, carta con 0 de amenaza y 3 de progreso, que es la comarca. Después de que Bolsón Cerrado abandone el juego, cada jugador roba una carta por cada héroe hobbit que controle. Y bueno, después de este repaso, vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido esta expansión. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, ¿qué me ha parecido a mí esta expansión de la Comunidad del Anillo? Pues bueno, me parece que son las mejores expansiones del juego del El Señor de los Anillos LCG. Yo creo que este juego, si te metes en plan loco, te vas a dejar mucha pasta, pero yo creo que el juego base, con las expansiones de saga, que son la de la Comunidad del Anillo, la que sacarán de las dos torres y la que sacarán de El Retorno del Rey, unida a la que saquen del Hobbit, yo creo que son las necesarias sí o sí, ¿vale? Porque vas a poder jugar los libros o las películas, ¿no? Que es al final lo que nos ha enganchado a este mundillo, ¿no? A los que nos gusta El Señor de los Anillos. Así que a mí me parecen las expansiones más divertidas del juego. Así que nada, sin mucho más, ya sabéis, dejadme en los comentarios qué expansiones más queréis que os saque y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.